Hola, tenemos que hacer un análisis de la responsabilidad del buque en un contrato de transporte marítimo de mercaderías en el contexto de un negocio marítimo que a su vez está sustentado por reglas, tratados y principios del derecho. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver a continuación, según todo lo que acabo de mencionar, qué cosa es lo que tiene que hacer un buque, cuáles son sus obligaciones para con el dueño de la mercadería, pues, ¿no? Entonces, en esta parte repetimos lo que habíamos mencionado hace unas horas antes, donde decíamos que según el Tratado de Róterdam del 2012 establece que la responsabilidad del buque se puede extender hasta donde sea necesario, de acuerdo a que donde el buque o su representante señale que él se compromete a recibir la mercadería, ¿no? Y al momento en que recibe la mercadería, entre comillas, empieza la responsabilidad de la nave en algo que en derecho marítimo se conoce como principio de custodia. El principio de custodia no es otro sino el cual señala que aquel operador, aquella persona que tiene la mercadería, es responsable por ella, ¿no es cierto? Es decir, de su custodia, de su cuidado, ¿no es cierto? Entonces, es bastante claro que si el buque o la empresa que representa el buque recibe la mercadería de acuerdo al contrato en un lugar determinado, en el momento que la recibe, ahí inicia su responsabilidad y acaba cuando entrega la mercadería también de acuerdo al contrato, ¿no? Si el contrato dice que el buque o la empresa que lo representa debe entregar la mercadería en tal país, en tal puerto, en tal ciudad, en tal lugar a este consignatario, en estas condiciones, y el buque o su representante lo hace, entonces estaría cumpliendo con el principio de custodia desde el momento en que recibe la mercadería hasta el momento que la deja, ¿no? Entonces, como primer punto de referencia. Dice, durante el periodo de responsabilidad, el buque deberá recibir, cargar, manipular, estivar, trimar, trincar, transportar, conservar, custodiar, desestivar, descargar y entregar la mercadería con la diligencia debida. Aquí hay algunas palabras que tal vez sea bueno que conversemos, ¿no? Entonces, una de las palabras que debemos indicar es que la palabra cargar, desde el punto de vista operativo, significa tomar la mercadería que se encuentra en el puerto, sobre el muelle, al costado del buque, tomarla y colocarla dentro de la nave. O sea, a esa actividad se le conoce como la actividad de cargar, ¿no? Estivar es una actividad que implica acomodar la mercadería dentro del buque. Por ejemplo, si estamos embarcando sacos de arroz, entonces es evidente de que los sacos, todos los sacos, no los vamos a poner en un solo lugar y dejar espacios vacíos, sino que la lógica te dice que los sacos de arroz deben de cubrir todos los espacios de la bodega del buque, si es que estamos hablando de un embarque a granel, ¿no? Entonces, la operación de cargar los sacos de arroz consiste en tomar la mercadería que está al costado del buque, en el muelle, en el puerto de origen, izarla y colocarla dentro de la bodega de la nave. Pero estivarla significa acomodarla. O sea, los costos de estiva son o pueden ser distintos a los costos de carga y suelen diferenciarse. En operaciones de graneles, esta diferenciación puede ser muy importante. Entonces, la mercadería que entra a una bodega de un buque
No basta con tirarla, ¿no es cierto? Y que caiga como caiga y así la transportamos, sino que hay que acomodarla. Se acomodan los sacos, se acomodan los fardos, se acomodan las cajas, se acomodan las paletas. A ese servicio o actividad de acomodar mercaderías dentro de una bodega, la bodega de los buques pueden ser lugares no muy uniformes. Hay buques que tienen bodegas un poco extrañas, un poco raras, ¿no? Hay bodegas que tienen, le llaman entrepuentes o twin decks, en donde dividen la bodega en dos partes para que las mercaderías pues, no soporten tanto peso y no vaya a ser que las mercaderías que están abajo revienten por el peso de las que están arriba, ¿no? Entonces dividen una bodega de tal manera que cuando se llena la mitad se puede cerrar esa mitad y se puede comenzar a cargar en la segunda mitad. A eso se le llama entrepuentes, ¿no? Y entonces hay que acomodar la carga y esa actividad se llama estiva de la mercadería, ¿no? Pero acá dice trimar. Trimar es una actividad que consiste en lo siguiente, vean. Ustedes saben que cuando hablamos de un buque, estamos hablando de un equipo, de una maquinaria, de un artefacto, de una nave que se encuentra en el mar, o sea, está flotando en el mar. ¿Qué sucede cuando tú tienes un buque y le pones mucha mercadería al lado derecho y le pones poca mercadería al lado izquierdo, ¿no? Entonces lo que sucede es que el buque se ladea al lugar donde hay más peso. Entonces puede ser que tú realices la operación de carga y el buque quede ladeado. Puede ser que tú acomodes los sacos y aún acomodando los sacos el buque quede ladeado. Tienes que realizar una actividad de trimado. Trimado significa equilibrar los pesos del buque para que éste pueda salir del puerto totalmente estabilizado. Entonces sucede que a veces tenemos que mover carga que está en la parte delantera del buque, pasarle a la parte trasera, mercadería que está pegada al lado derecho, ponerla al lado izquierdo, o sea, proa, popa, babor, estribor, y de tal manera de que el buque se encuentre estabilizado. Quiere decir que los buques, para poder navegar, tienen que zarpar de los puertos debidamente estabilizados. Y para estabilizar un buque se realizan actividades de trimado, que son distintas a las actividades de estiva y que a su vez son distintas a las actividades de carga. ¿No? Trincado. El trincado viene a ser lo siguiente, y es que una vez que tú has cargado los sacos, una vez que tú has estivado los sacos de arroz, una vez que tú has trimado la carga y el buque ya se encuentra parejo, el buque se encuentra estabilizado y listo para iniciar su navegación, hay que tener en cuenta que los buques no van a viajar por autopistas en donde no hay huecos, en donde no hay agujeros, en donde no hay ningún tipo de inconveniente y que su viaje va a ser plácido y bastante tranquilo. Los buques puede ser que encuentren niveles de movimiento bajo o de repente el buque comienza a moverse o comienza a moverse más o comienza a moverse más dependiendo el movimiento del mar, dependiendo del clima, dependiendo de las corrientes, dependiendo de los vientos, etc., ¿no? Entonces, cuando algo se mueve, cuando el buque se mueve, también se va a mover la mercadería que está dentro del buque. Entonces, los sacos de arroz que estábamos usando como ejemplo, que tú habías acomodado bien bonito, con el movimiento del buque comienzan a caerse, comienzan a chorrearse y se comienzan a mezclar, y otra vez el buque se desestabiliza y el buque tendría que navegar pues ladeado o escorado, como se le conoce. Eso no puede suceder, motivo por lo cual antes que el buque zarpe, tenemos que trincar la carga. ¿Qué significa trincar? Significa asegurar la carga, pero no por medios contractuales,
ni estamos hablando de contratos de seguros, estamos hablando de seguros físicos. Es decir, tenemos que ponerles mallas, tenemos que ponerles redes, tenemos que ponerle cables, tenemos que usar planchas de plywood, de triple A, tenemos que utilizar sogas, tenemos que utilizar cadenas, dependiendo del tipo de mercadería, para fijar la mercadería para que cuando el buque se mueva, la mercadería que está dentro de él no se mueva y permanezca la estiba, el trimado que tú has ofrecido. Es por eso que el buque tiene que trincar, ¿no? Bueno, el resto de actividades se entienden, ¿no? Un elemento importante dice con la diligencia debida. La palabra diligencia es muy importante para el derecho marítimo internacional. Significa que un operador es diligente, que un buque es diligente, que un capitán es diligente, que un agente de carga es diligente, cuando actúa de manera responsable con respecto, en este caso, a las mercaderías, ¿no? Quiere decir que el buque y los responsables de él tienen que actuar de manera diligente, tienen que cuidar la mercadería, tienen que ver que no le caiga agua, que no se las vayan a robar, que no se vaya a incendiar, que la mercadería no se contamine, que no explote, que la mercadería no se hunda en el mar. Es decir, tenemos que permanentemente cuidar la mercadería, permanentemente tenemos que actuar para que la mercadería no se afecte, permanentemente tenemos que demostrar que estamos actuando cuidando a la mercadería. Quiere decir que todos los actos que realizamos deben de ser también probados, obviamente, y que actuamos en consecuencia, es decir, no permitimos que nada le pase a la mercadería, que estamos vigilando permanentemente la mercadería, que estamos cuidando permanentemente la mercadería, que estamos organizando el trabajo de tal manera que no le pase nada a la mercadería. Eso significa un trabajo diligente por parte del buque, por parte del capitán. Si el capitán de la nave, si el buque, si la compañía naviera, si el operador demuestran ante un juez o ante un árbitro que en todo momento su actividad, su acción, su trabajo ha sido diligente, entonces cualquier cosa que le suceda a la mercadería posteriormente no puede ser responsabilidad plena de la persona que actuó de manera diligente. Es decir, si yo actúo de manera diligente con respecto a una mercancía que alguien me da y respeto todas las normas, respeto los principios del derecho marítimo, respeto lo estipulado en los tratados internacionales, respeto lo que dice el contrato de transporte marítimo, respeto los usos y costumbres, respeto cuidadosamente las buenas prácticas marítimas, actúo con profesionalismo y la mercadería se incendia, entonces el derecho dice que puedo ser responsable, pero en una medida muy baja, como lo vamos a ver en unos minutos, ¿no? Entonces la palabra diligencia es muy importante. Lo opuesto a diligencia es negligencia. La negligencia es cuando alguien descuida la mercadería. Negligencia es cuando alguien no cuida la mercadería. Negligencia es cuando alguien se olvida de la mercadería. Negligencia es cuando alguien omite una acción que podría haber salvado la mercadería y no la realiza. Cuando uno actúa negligentemente, entonces si la mercadería dentro de esa negligencia se destruye, se muere, se contamina, es evidente que una gran responsabilidad sobre eso recae
sobre la persona que haya actuado negligentemente. Entonces ahí tenemos dos cosas, ¿no? Que la actitud y la conducta, en este caso del buque, para con respecto a la mercadería, puede ser de dos tipos, ¿no? Negligente o diligente. Si es diligente y la mercadería se destruye, obviamente no se le puede acusar al buque de haber destruido la mercadería, ni menos de haber sido descuidado, ni menos de haber permitido que se destruya, ¿no? Pero si se demuestra la negligencia del buque, o en este caso del capitán de la nave, la tripulación, entonces sí es muy peligroso para el buque, porque sí las responsabilidades podrían ser inclusive absolutas con respecto a las mercaderías, ¿no? Pero si el buque actúa de manera diligente y aún así la mercadería se daña, entonces la responsabilidad del buque disminuye sustancialmente, ¿no? Muy bien, responsabilidades del buque dentro de este contexto del derecho y de los tratados internacionales: mantener el estado de navegabilidad. ¿Qué significa mantener el estado de navegabilidad? Significa que el buque, ¿cuál es su razón de ser? ¿No? Navegar, ¿no es cierto? Pero para navegar, el buque necesita de una serie de elementos que le permiten navegar, pues, ¿no? Por ejemplo, necesita tener un motor, y ese motor necesita tener un eje, y ese eje necesita tener una hélice. Y entonces, para que el buque pueda avanzar, entonces el motor tiene que estar en buen estado. Entonces el capitán del buque, una de sus tantas responsabilidades es lograr de que ese motor funcione, ¿no? Entonces, ojo, que para que el motor funcione, tiene que pasar una serie de inspecciones, ¿no? Que dentro de unos minutos hablaremos. Entonces, estas inspecciones hacen de que los inspectores den su visto bueno con respecto a un motor. Si el motor del buque pasa a la inspección y se le emite un certificado, y después, cuando está navegando, el motor falla, esa no sería una responsabilidad del buque, porque el capitán del buque, el buque o su representante han cumplido ante el derecho marítimo de pasar las inspecciones debidas de sus maquinarias y han sido aprobadas. Lo que suceda después de esa inspección, en principio podría ser aducido a una fuerza mayor o a una incertidumbre que cualquiera le puede pasar, ¿no? Ustedes se pueden comprar un auto nuevo, manejar unos minutos y el motor se puede malograr. Y entonces habría que averiguar cuál fue la razón por la cual esto sucedió, ¿no es cierto? Pero lo importante es que en el caso del marítimo, el capitán cumple con poner los motores, el eje, las hélices, sus instrumentos. También podemos ir a hablar acerca de los equipos. Por ejemplo, el navegador por satélite es un equipo fundamental y hoy día elemental para que un buque pueda navegar, pues, ¿no? Es decir, antiguamente navegábamos pues, mirando las estrellas, mirando la luna, mirando el sol, calculando sus movimientos, ¿no? Eso también se puede hacer hoy día, ¿no? Pero obviamente para eso existen los sistemas satelitales de navegación. Entonces, cada buque debe tener un navegador por satélite y obviamente tiene que funcionar. Entonces, para que pueda navegar, necesita de un navegador por satélite. Para que puedas navegar, el buque necesita saber qué cosa hay debajo del mar. Para eso existe un equipo que se llama sonar. El sonar identifica, por ejemplo, qué cantidad de agua tiene el buque debajo. Y si el sonar no funciona, entonces no está en capacidad de navegar. El buque necesita un radar. Los radares te dicen qué cosa tienes alrededor del buque, a pesar de que tengas una neblina cerrada, de tal manera de que nadie pueda ver nada a unos centímetros, ¿no? Pero el radar te permite seguir navegando porque te dice, mira, adelante no tienes nada. Entonces uno sigue navegando, confiando en tu radar.
Un buque no puede navegar si no tiene sistemas de comunicación. Tienen los buques que tener teléfonos satelitales. Los teléfonos satelitales, al igual que el teléfono celular que todos ustedes tienen, le permite al capitán de la nave llamar a la compañía naviera, llamar a los puertos, y de tal manera de que permanentemente está comunicado. Si fallan los sistemas de comunicación, entonces ese buque también está mediatizado para poder navegar. Entonces, un buque que tiene agujeros, por poner una medida extrema, no puede navegar, entonces hay que cubrir esos agujeros. Entonces, la parte de ingeniería, la parte de los equipos, los sistemas electrónicos, los sistemas de navegación, la estructura del buque tienen que estar óptimos para que ésta pueda navegar. Y eso es responsabilidad del buque, ¿no? Otro elemento dice tripular, armar y avituallar la nave, ¿no? Bueno, evidentemente los buques hoy día hay pocas experiencias, pero como ustedes comprenderán, en la casi totalidad de los buques hay personas. Entonces un buque, para que pueda funcionar, necesitas un capitán, tienes que contratar un capitán. Necesitas pilotos para que puedan acompañar al capitán, tienes que contratar a los pilotos. Necesitas mecánicos, necesitas marineros para que puedan realizar las actividades propias del mantenimiento del buque en el mar y en el puerto. Necesitas radiooperadores, necesitas cocineros, necesitas contadores. Entonces hay un grupo de personas, que pueden ser 20, 25 personas, que trabajan en un buque. Entonces hay que tripularlo. ¿Quién contrata la tripulación? Bueno, el capitán del buque o el dueño del buque, o la compañía naviera. Entonces es responsabilidad del buque tener a las personas adecuadas, debidamente capacitadas y debidamente acreditadas para que ese buque pueda funcionar. Armar y avituallar significa que por más que tú tengas un buque, si el buque no tiene petróleo, no va a ir pues, a ningún lado, ¿no es cierto? Entonces tienes que ponerle petróleo. El petróleo es el combustible que forma parte importante de la estructura de costos del flete marítimo. Por lo tanto, los buques tienen que tener diferentes tipos de petróleos. Por ejemplo, tienen petróleo búnker, tienen petróleo diésel. El petróleo búnker se usa para recorridos en alta mar. El petróleo diésel se utiliza para maniobras dentro de los puertos. Se necesitan lubricantes, se necesita aceites, se necesita gasolinas para los equipos por ejemplo, equipos de generación eléctrica. Necesitamos agua potable para que las personas puedan consumirla. Necesitamos agua para el uso de las lavanderías, para el uso de las cocinas, para el uso de los servicios higiénicos. Se necesita comida porque las personas que están ahí tienen que comer. Se necesitan medicinas para el caso de que las personas se enfermen. Se necesita uniformes para que las personas puedan trabajar correctamente. Se necesita cadenas, se necesita anclas, se necesita cables, se necesita sogas. Todo eso significa avituallar un buque, ¿no? Otro elemento importante son las bodegas. Las bodegas de un buque vienen a ser los almacenes del buque. Entonces, cuando tú tienes que analizar el servicio que va a prestar un buque a una mercadería, obviamente tienes que ver la característica de la bodega que tienen, porque hay bodegas para líquidos, hay bodegas para gases, hay bodegas para carga seca, hay bodegas para contenedores, etc. Dependiendo del tipo de buque, dependiendo el tipo de la bodega, es evidente que el capitán de la nave tiene que mantener la bodega lista para poder recibir la mercadería, ¿no? Por ejemplo, cuando el embarque es de alimentos, por ejemplo, el embarcador contrata un buque y este va a contratar un buque para el transporte, digamos, de maíz. El maíz, como ustedes saben, es un granel de primer nivel, es conocido como un commodity, es una de las mercaderías más importantes del mundo, ¿no? Para eso existen buques que transportan maíz, pero el maíz no viaja en sacos, no viaja en frascos,
no viaja en caja, sino viaja a granel. Quiere decir que el maíz va a entrar en contacto con la bodega del buque. Es por eso que la bodega del buque debe ser limpiada, o sea, limpias con agua toda la bodega, limpias con agua caliente toda la bodega, limpias con vapor todas las coyunturas. Puedes tener una limpieza química, usas químicos para desinfectar. Luego de eso tienes que colocar en la parte de abajo, tienes que colocar triplays, tienes que forrar toda la bodega de plástico y tienes que ponerle papel craft. Y una vez que todo está listo, entonces viene el dueño de la mercadería, el dueño del maíz, visita la bodega y verifica que la bodega esté limpia, se le presentan los certificados de fumigación, se le presentan los certificados de limpieza, verifica que todos los sistemas de ventilación funcionen, en el caso de refrigeración, los sistemas de refrigeración que funcionen, en el caso del maíz, si está totalmente forrada la bodega para que la humedad de las paredes de la bodega no malogren el maíz. Y si todo está conforme, entonces proceden a embarcar la mercadería. A eso se refieren con mantener las bodegas en buen estado, ¿no? Y obviamente los buques, cuando navegan, tienen que tener permisos y autorizaciones vigentes. Es como los autos, ¿no? Cuando tú manejas tu auto y te para un policía, te van a pedir, pues, por ejemplo, la tarjeta de propiedad del auto, te van a pedir la póliza de seguros del auto, te van a pedir si es que el auto ha pasado revisión técnica, te van a pedir el brevete del conductor. Bueno, lo mismo pasa con los buques. Los buques también tienen que tener diferentes permisos. Por ejemplo, aquí tenemos dos permisos de los más importantes, el Seaworthiness y el Cargo Worthiness. El Seaworthiness es el permiso de navegación internacional que lo emiten las grandes empresas acreditadoras y certificadoras a nivel mundial, por nombrar uno, Lloyd's Internacional. Y Cargo Worthiness es la autorización para que el buque pueda transportar esa carga que él dice que puede transportar, ¿no? Siguiendo el ejemplo del maíz, si yo tengo un buque que tiene bodegas y que quiero que pueda transportar maíz, entonces lo que yo tengo que sacar es un permiso para transportar maíz. Entonces vienen inspectores, por ejemplo, de Bureau Veritas, que es una empresa internacional que certifica y acredita buques, y le digo al inspector, señor, lo que yo quiero en los próximos años es dedicarme al negocio de transportar maíz. Entonces el inspector verifica las bodegas y certifica de acuerdo al maíz si es que puede viajar o no puede viajar en mis bodegas. Si es así, entonces me emite un certificado de Cargo Worthiness. Entonces el Seaworthiness es la inspección a las máquinas, es la inspección a los equipos, mientras que el Cargo Worthiness es la inspección directamente a las bodegas. Se puede dar el caso de que un buque tenga permiso de navegación, pero no tiene permiso para transportar mercaderías. O al revés, puede tener permiso para transportar mercaderías, pero no tener permiso de navegación. Y estos permisos son temporales, es decir, se emiten para tantos meses, de tal manera que periódicamente los buques tienen que tienen que pasar estas inspecciones, de tal manera que cuando llegan a los puertos, presentar la documentación adecuada y que sean autorizados por la autoridad portuaria a que puedan realizar actividades de libre plática en los puertos, tanto de carga, descarga, transbordo y cualquier actividad que tenga que realizar el buque. Hasta aquí, responsabilidades del buque.